Buenas tardes, chicos y chicas, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Todo bien? Espero que se encuentren muy bien. Estoy muy feliz porque vamos a iniciar con el segundo ejercicio de pintura acuarela. Hoy con un tema muy bonito que he seleccionado, y es que vamos a pintar nada más y nada menos que un bonsai. Uno de esos eh, árboles estilo japonés que habitan en una maceta. Y esto es debido a que en el ejercicio anterior sentí un poco tímidos sus, sus árboles. Algunas veces tenían muy poco follaje, poco puntillismo. em, los troncos como que les faltaba un poco más de naturalidad, y por eso quiero que nos concentremos en la ejecución de un único árbol con el fondo blanco, para que podamos pensar solamente en la estructura y en el follaje de un solo ser. Voy a utilizar para esta ocasión dos colores, aunque ustedes pueden utilizar solo uno, y queda muy bien si lo hacen con el tierra de sombra tostada o natural. Yo voy a utilizar el sepia, aquí lo tengo ya, y voy a utilizar también, ¿por qué no?, el verde vejiga, pero no es obligatorio, es opcional y pueden utilizar solamente un color café. Yo que ya tenía ese color ahí, voy a aprovecharlo. Voy a comenzar con el ejercicio de tonos, porque quiero que exploremos un poco cada uno de estos dos colores y veamos qué nos pueden, qué tonos nos pueden ofrecer. Tenemos el color blanco, que ya, o la tonalidad blanca, que es el del papel. Como bien sabemos, en acuarela el blanco del papel se deja cuando necesitamos claridad, cuando necesitamos un elemento de color blanco. No tapamos el blanco, sino que lo dejamos al descubierto. Esta vez voy más ligero porque ya saben cómo hacerlo. Es muy parecido el color tierra de sombra al sepia. Cada vez utilizo más pigmento para conseguir una tonalidad más oscura hasta llegar al sexto color, perdón, al sexto tono, que sería el más oscuro. Casi que como si fuera negro, mucho más espeso, más denso. Y ahí está la escala tonal con el color sepia. Muy bonito. Este color muy similar al tierra de sombra, pero no tan amarillento, más bien es un poco más grisáceo. El otro color que les quiero mostrar para que vean que se hace la gradación de la misma manera sería el verde. Y de los verdes, mi favorito siempre ha sido, desde que yo recuerdo, desde que empecé a llevar cursos de pintura, mi, mi verde favorito siempre fue el verde vejiga. Necesito una servilleta, siempre hay que tener una servilleta cerca, porque siento que tiene mucho exceso de pigmento esta mancha. Y le retiré un poco.
Y el siguiente sí ya voy a permitir que ingrese un poco más de pigmento. Aquí este todavía tiene un poquito de agua. Y ya el siguiente sí va a ser totalmente puro. Para que quede lo más oscuro posible en este color verde vejiga, que también es conocido como verde sapo, verde sap. Ahí tenemos las dos gamas tonales, una con el sepia y el otro con el verde vejiga. Muy bien, muy bonitos ambos. Continuamos con el ejercicio del día de hoy. Voy a dejar esto secando por ahí, voy a lavar mi pincel. Tengo un recipiente de agua a la par para estarme sirviendo. Y tengo mi lápiz listo. La composición que voy a hacer el día de hoy implica el dibujo de un elemento que es la maceta, el tronco como el elemento que soporta el follaje y las hojas. Entonces vamos a iniciar con una insinuación de por dónde va a estar ubicada la base. La voy a colocar aquí debajo. Esa base va a ser una especie de recipiente de los que se utilizan para contener bonsáis. Va a ser una especie de recipiente rectangular. Y la forma que voy a elaborar para este tiene unas líneas como estas. Estoy dibujando una especie de trapezoide, ya que se trata de una figura rectangular. Imaginemos esta caja, que si yo la veo desde arriba, la veo completamente con líneas paralelas, pero que si yo la veo en escorzo, empiezo a notar que sus líneas se alejan hacia la distancia. Aquí también, máxime si lo vemos de canto, sus lados pareciera que se acortan en la medida en que se alejan de nosotros. Eso es un fenómeno que se llama perspectiva, y es justo lo que estoy dibujando, como que si la parte superior de ese recipiente tuviera esas líneas de fuga. A esto me refiero, y por eso es que estas líneas están inclinadas. Este sería el grosor del recipiente,
y esto de aquí sería su base, y ya está. Eso sería el recipiente del bonsai. A continuación eh, voy a dibujar lo que sería el tronco, y me imagino que es un tronco que, bueno, nace de esa base y que se va a extender con una línea curva característica de este tipo de árboles. Digamos que me voy a basar en esta línea que acabo de realizar, y la voy a acompañar de otra línea que va a representar el grosor. Es un poco más gruesa, y a lo largo de toda la rama que ya había dibujado la voy a acompañar de esta otra, y me voy acercando para que se vaya poco a poco adelgazando la rama hasta llegar al final. Entonces ahí ya puede verse más o menos la figura del tronco. La voy a remarcar un poco más para que ustedes la puedan ver a gusto. Creo que se ve bien. De este tronco principal van a nacer otras ramas, se va a ramificar. Entonces voy a preparar algunas de esas ramas de las que van a salir grupos de hojas. Aquí vendría una que nace del tronco principal un poco más gruesa, y en la medida que se extiende se adelgaza. Y no solo se adelgaza, sino que se bifurca también. Así quedan insinuadas algunas de las ramas que ya luego van a ser cubiertas por el follaje, pero que yo necesito saber dónde están ubicadas desde ya. Y dibujar ramas es uno de los ejercicios de dibujo que yo recuerdo con más cariño, porque es de los primeros efectos que aprendí a hacer. Algo tan sencillo como esto, tal vez en un inicio nos resulte un poco complicado, y poco a poco le vamos a ir agarrando el toque. Bien, como pueden ver, he ido extendiendo algunas ramas con el fin de dejarlas listas para que a la hora de venir con el pincel delgado y el color sepia para pintar el tronco, yo ya sepa hacia dónde dirigir el trazo. Entonces estoy dibujando, al igual que la semana pasada, todavía líneas, figuras muy orgánicas, que más adelante puede ser que empiece a haber ya figuras más complicadas, como lo son los animales o la misma arquitectura. Por ahora estamos con elementos de naturaleza. Bien, ahí tenemos nuestro tronco, pero hace falta el follaje, insinuarlo, el conjunto de hojas que va en cada una de esas ramas. Entonces, con una línea suave y con unas figuras como muy similares al algodón de azúcar, diría yo, y esto es muy importante, sin llegar yo al límite del papel, sino siempre dejando un margen
para que respire, entre comillas, la figura que estoy creando, que no llegue a toparse con el borde del papel. En este caso yo estoy dejando alrededor de unos 2 centímetros antes de, o como de 1 pulgada más o menos, entre el dibujo y el borde del papel, para que ustedes lo tomen también en cuenta. Estoy dibujando grupos, lo que van a ser grupos de hojas, pero que por ahora son siluetas de ese conjunto que estamos insinuando aquí. Todavía sin sombra, todavía sin color, es apenas para darle la forma. Y esta es una forma apropiada y eficaz de pintar un árbol, que es primero marcando su tronco. Del tronco nacen ramas que se bifurcan creando otras líneas más delgadas. Y finalmente agrupando conjuntos de hojas o de follaje en estas formas como de islas que estamos dibujando, que vienen a ser las siluetas del conjunto de hojas. Estoy haciendo aquí la aclaración de que es importante dejar un aire o un margen entre el follaje y el borde del papel. Ahí está ya. Ya tengo dibujadas las zonas de follaje, ya tengo el tronco, tengo la base. Ahora sí puedo proceder con la pintura. Voy a servirme. Primeramente podría trabajar en el recipiente. El recipiente noto que tiene sombra por debajo. Es una tonalidad de café, que debajo de este borde va a ser un poco más oscuro. Entonces lo que puedo hacer por ahora es pintar toda esta área con una tonalidad intermedia, más o menos oscura, similar a esta. Llenamos y voy a procurar de que en el centro quede un poco más de luz, para lo cual voy a agregar un poco más de pigmento en las partes de los bordes externos y arriba también, y abajo más bien voy a permitir que quede más húmedo. Bien. Muy bien, continúo con los bordes. A mí se me había olvidado dibujar los bordes del recipiente, porque dibujé solamente el del frente y olvidé dibujar los demás. Este es un borde que también acompaña las líneas del contorno. De ese contorno que se ve con un efecto de perspectiva,
como ya bien expliqué al principio, por ese efecto óptico de profundidad. Ahí está ya. Voy a tener mucho cuidado porque acabo de pintar esta zona, y si yo pinto este borde se me va a mezclar con esta otra sombra. Entonces, antes de pasar a eso, creo que voy a venirme a trabajar aquí arriba con las otras, con los otros bordes. Un tono un poco claro, es un beige, porque esta parte está más favorecida por la luz, a diferencia de esta que está más oscura. Bueno, esta es digamos como que el elemento más, con la estructura más artificial de la composición, que viene a ser un recipiente. Ojalá que no les resulte demasiado complicado. Y que por ahora estoy cuidándome mucho de no mezclar con la sombra inferior, por lo cual estoy dejando una pequeña línea de separación, que eso es si no quiero esperarme hasta que esto se seque para venir a pintar acá, puedo pintar pero dejando una pequeña separación. Y eso es algo que se requiere como mucho ojo para no llegar ahí a invadir por accidente el área que está húmeda. Muy bien, si yo quiero recuperar un poco de luz aquí, puedo venir con una servilleta, un pedacito de servilleta, y retirar exceso de pigmento. Entonces vean cómo vuelve a salir un poco el blanco del papel que hay detrás. Muy bien, continúo. Todavía no voy a pintar hay como una especie de musgo, o a manera de césped, podría ser césped también, pero voy a continuar con el tronco mientras todo esto se seca. Bueno, el tronco voy a empezar a todo el tronco le voy a pasar un tono muy tenue, buscando el más tenue, que es este, y que va a representar la luz del tronco. O sea, voy a pintar primero la zona que va en luz, o mejor dicho, voy a pintar primero todo el tronco con su tono de luz, que viene a ser el beige más claro, porque difícilmente encontremos un blanco completo dentro del área del tronco de madera. Lo más probable es que sus zonas más claras tengan un tinte cafezuzco, aunque sea mínimo. Entonces todo el tronco con un tono muy tenue. Por ahora solamente este, y una vez seco, sí voy a venir a trabajar con los demás para darle textura y sombra. Me estoy acercando al extremo más lejano del tronco, en donde las ramas se bifurcan y se vuelven muy delgadas. Yo tengo que tener mucho cuidado y utilizar solo la punta del pincel puntiagudo, para que no queden gruesas las ramas, porque esa es como la regla número 1 a la hora de dibujar o pintar un árbol, que sus ramas se adelgacen en la medida en que se extienden, que no vaya a pasar lo contrario, que se vayan a hacer más gruesas
conforme se van extendiendo. Eso sería un error fatal. Ven qué bonito, ya casi todas las ramas están coloreadas con ese tono beige claro. Todas estas ramas que yo ya había dibujado con anticipación. Muy bien, ahí está ya lo que es el tronco en su tonalidad más blanquecina, similar a esta, como pueden ver, aunque algunas partecitas sí me quedan tal vez como esta. Está bien. Voy a continuar con mientras se seca esto, podría ir trabajando es el musgo que les hablé que hay acá. Para eso tengo que cambiar de color, porque veo que hay un verde que no está del todo puro, sino que en algunas partes está en sombra y tiene un poco de, podría ser de café, para que ese verde no se vea tan encendido. Tengo la opción de oscurecerlo un poco con el mismo tono sepia o con el sombra natural en todo caso. Por ahora voy a cubrir toda esta zona de verde. Si ustedes no tienen verde, tranquilos, pueden hacerlo todo monocromáticamente con el único color que tengan a disposición. Aquí también, si el tronco está húmedo y yo no quiero que el verde se me mezcle con el café, puedo dejar una separación seca, puede ser así de un escaso 1 milímetro, con tal de que no se toquen esas zonas, porque si no pues se van a mezclar, y a veces puede ser que la mezcla dé un bonito efecto, o a veces puede causar caos. En algunas partes voy a saturar un poco más con el pigmento verde, y en algunas otras partes voy a meter un poquito de café, como para que se oscurezca el verde y se sienta un poco de tonos de sombra. En el área verde un poco de sombras, un poco de texturas también. Bueno, mientras va secando el musgo y aprovechando que tengo el verde ahí afuera, voy a ir manchando las zonas del follaje con el tono claro, el más claro, con este. Algo parecido a lo que sucedió con el tronco,
que lo pinté primero con el tono beige más claro, lo mismo voy a hacer con el verde. Entonces siempre aplico primero las luces, los tonos de luz de lo que esté pintando. Y cuando esté seco en una segunda mano, puedo venir a trabajar con tonos más oscuros para ir generando sombras y volúmenes. Y bueno, trato de respetar la zona que había marcado con el lápiz, aunque no importa si por ahí me salgo un poco. Y de repente es bueno a veces salirse un poco de la línea para que deje de ser una línea de lápiz y se convierta en un conjunto de pinceladas. Muy bien, entonces con mucha agua. Por ahora es una forma o una plasta casi que plana, casi que es el mismo tono sin buscar aún mayor volumen. El volumen va a venir luego cuando vengamos con una segunda mano más oscura. Por ahora llenamos, puede ser que rompamos un poco con el contorno haciendo unas cuantas pinceladas que se salgan adrede. Súper relajante el ejercicio del bonsai, me parece. Ojalá que les esté gustando. Estoy feliz. Ahí me disculpan si no les pedí verde. En realidad es que no es obligatorio y como se imaginarán yo pues decidí recientemente que íbamos a pintar un bonsai. No lo tenía como en mente. Si ustedes gustan pueden adquirir un color verde para hacer estos detalles o si no pueden trabajar todo en tonalidades cafezuscas, en tierras, se le llama en pintura a eso, trabajar en tierras, en colores cafezuscos o en sepia. Bien, entonces me salgo de vez en cuando de la forma y permito que hayan algunas pinceladas que queden por ahí, algunas manchas que vayan dando la sensación de hojas. En algunas partes por la aglomeración del agua me quedan más oscuras que en otras y eso hace que se empiece a ver el efecto del volumen. Entonces, a diferencia del ejercicio de la semana pasada, que los árboles se veían muy de lejos y lo resolvíamos solamente con puntillismo, aquí primero estamos llenando la zona del follaje con una primera capa del color en su tono más tenue y una vez seco, entonces sí, podemos venir con una especie de puntillismo o algo similar para generar las hojas y las sombras. Aquí estoy saliéndome un poco del contorno, aprovechando que ya terminé de llenar estas formas, estas siluetas. Me estoy saliendo un poco para que queden algunas formas insinuando hojas desde ya.
me falta una... no me preocupa esta línea de lápiz que quedó aquí, o esta otra, porque sé que ahora voy a venir a trabajar sombras y texturas con café más oscuro, y que probablemente eso se va a quedar cubierto. ¿Por qué me gusta pedirles este ejercicio de árbol? Tiene mucho que ver con mi pasado, y es que de mi primer curso de dibujo que yo llevé, el primer ejercicio fue precisamente dibujar un árbol. Entonces para mí este es un ejercicio fundamental de dibujo y de pintura. Dibujar un árbol, pintar un árbol. Es que no hay ser más noble que un pequeño bonsái. Pobrecitos, ¿verdad? Los bonsáis son como pequeños esclavos de la naturaleza. Los tienen en esas macetas a los pobres y no los dejan crecer. Me pregunto si son felices los bonsáis o si se sienten tristes de vivir así. Noten que en todas las partes que he llenado con follaje termino haciendo algunas manchas que adrede salgan de la forma que había dibujado, para que ese contorno quede un poco más irregular y facilite el efecto del follaje desde ahora. Bien, ya se va viendo, de hecho, que ya está bastante avanzado, están las tonalidades más claras, y ya puedo venir a trabajar en otra cosa. Voy a cambiar a café, a beige. Esta endijita que había dejado en blanca ya la puedo teñir, porque ya está seco. La tiño con un beige muy claro para que ya no quede en blanco. Tengo una pequeña invasión de verde aquí. Lo voy a retirar con la servilleta. Muy bien. Creo que ahora sí es hora, ya está seco el tronco, de empezar a pasar algunas líneas con un tono un poquito más oscuro, que me vaya generando especialmente en la parte izquierda una sombra, un volumen, porque noto que hay más sombra del lado de la izquierda que de la derecha. Entonces eso es algo que puedo insinuar más, que haya más sombras de un lado que del otro. Y noten que lo que estoy haciendo son como trazos que queden un poco separados entre sí, permitiendo que hayan luces. Voy a acercar un poco.
para que vean el tratamiento que le estoy dando. De un lado hay un poco más de sombras, viene a ser el lado izquierdo, y del lado derecho permito que quede un poco más de luces. En todas las ramas debe haber un poco de sombra, debo buscarle su área de sombra, no importando que sean las ramas más delgadas, en todas debe haber un poco de sombra. Ten cuidado porque todavía hay zonas de follaje que están húmedas. Y pues se trata de conseguir una textura rugosa en el tronco por medio de esos trazos como líneas separadas entre sí. Aquí estoy dejando que esto se seque, por eso todavía no estoy marcando más las sombras, porque no quiero que se me vaya a hacer una mezcolanza ahí. Y seguimos añadiéndole sombra a las ramas con mucho cuidado, ya que es probable que el follaje verde o del color que lo hayamos pintado aún esté fresco, que aún esté húmedo, y eso nos podría causar un poco de desorden. Muy bien, ¿qué estoy haciendo? Pues lo mismo que les estoy contando, trato de generar una textura en el tronco por medio de franjas, algunas veces más oscuras, este, que se, que se separan entre sí un poco, creando zonas de luz. Bueno, a veces que si notan que me quedo callado es porque estoy un poco concentrado. A veces es importante la concentración. Y bueno, podemos reforzar algunas fisuras, llamémosle así, o las grietas de la textura del tronco. La corteza del árbol.
Creo que por ahora voy a dejar así la parte del tronco, y puede ser que más adelante, apenas esté seco, venga y retoque un poco más. Aquí ya logré disimular un poco la línea que había quedado del lápiz. Solo me faltaría esta parte para agregarle sombras a la rama. Muchas gracias por su paciencia. Esto es un arte que requiere paciencia, y aún así es una de las técnicas más rápidas, más ágiles en el campo de las artes. Así que no se desesperen y traten de disfrutarlo al máximo. Bueno, muy bien, se ve muy bien. No está todavía ese tronco listo, pero voy a dejarlo así por ahora. Creo que voy a limpiar un poco esta rama para rescatarle un poco de luz. Recuerden que con la servilleta podemos extraer excesos de agua o de pigmento que no queramos que sature alguna zona. ¿Qué sigue ahora? Creo que ya en el área del follaje podemos llegar, mientras se va secando el tronco, podemos llegar con un verde más oscuro. Secamos un poquito el pincel para que el verde que vamos a aplicar no esté tan aguado, porque va a ser un verde un poco más oscuro que el anterior. Y aquí vamos a tratar, ya una vez seco el verde anterior, pues sí, de hacer un poco similar a la vez pasada con el puntillismo, solo que ahora es más grande el trazo. Crear un conjunto de manchas, pero que tengan un poquito de espacios entre sí, que sí se toquen ocasionalmente, creando zonas de sombra, pero que no quede todo plano de color oscuro, sino que se sature más en la parte inferior, y en la parte superior que se vaya apaciguando. Vamos a alejar un poco para ver ese detalle. Como lo hice, lo que estoy haciendo es una especie de pincelada similar al puntillismo de la vez pasada, pero un poco más grande, y haciendo énfasis en las zonas inferiores de cada cúmulo de hojas o de follaje, y permitiendo que algunas se salgan de la línea de la figura que había dibujado. Ojo que todas estas manchas son un poquito diferentes entre sí, porque muevo la mano para un lado, para el otro. Están separadas dejando ver luces, y esas luces corresponden al tono claro que ya está seco y que hay por detrás. Y así continúo generando estas texturas de sombra por medio de manchas, de pequeñas pinceladas en cada uno de los conjuntos de hojas.
Ojo, ni siquiera voy por la mitad y ya se va viendo muy bonito. Cuando haya terminado de colocar todas las sombras del follaje, van a ver cómo resalta y se va a sentir muy bien, muy realista. Quería que hiciéramos nuevamente un ejercicio con el tema del árbol porque no quedé como muy satisfecho con algunas de las prácticas que no se animaban a hacer árboles como más grandes, eran muy pequeños o todos eran del mismo tamaño y no se atrevían como a que variaran entre sí. Entonces por eso decidí que hoy nos enfocáramos específicamente en pintar un árbol, pero como muy bien hecho, muy detallado. Y para eso nada mejor que un bonsai, porque tienen una forma que me gusta mucho, así como retorcida, porque tienen un tronco como con texturas muy bonitas y porque el follaje visto ya de cerca se puede controlar mejor aún la pincelada. Entonces vean el movimiento que hago con la mano para generar ese tipo de puntillismo, llamémosle, pero que en realidad son pinceladas. Y constantemente hago una que otra de esas manchas un poco en el aire. Es como la hoja que está un poco más separada del resto. Recuerden que pueden hacerlo todo en sepia o en tierra de forma monocromática y que yo estoy incursionando en dos colores un poco para que haya variedad, y puede ser que la próxima semana utilice algún otro color nuevo y ustedes tendrán la libertad de decidir si van a seguir pintando con uno solo o si quieren agregar algún otro. Noten que esto es lo mismo que he hecho anteriormente, pero lo hago con cuidado siempre, siempre concentrado. Y en algunas partes el follaje tapa incluso las ramas, por lo cual no tenemos que pretender que las ramas se vean completamente. Más bien eso sería raro y estaría mal. Y ese fue uno de los errores que sucedieron en la práctica de la semana pasada. Que el follaje era insuficiente, era muy ralo, permitía ver las ramas y los troncos completamente.
Muy bien, ya para lo que es esta segunda mano más oscura, ya logramos abarcar todos los conjuntos de hojas. Creo que voy a venir por aquí a hacer un poco de textura en el área verde, generar algún tipo de sombra en algunas partes, para que no se sienta tan plano ese verde, sino que haya como variedad de tonalidades de ese mismo color. Muy bien, creo que ya está un poco seco el tronco, entonces puedo venir nuevamente. Yo siento que ya está mucho más avanzado este diseño, este bonsai, pero le hacen falta aún las sombras más oscuras. Vamos a ir con las sombras más oscuras en todas partes, que vienen siendo tonos como este y este. Por ejemplo, aquí debajo puede haber una sombra un poquito más fuerte. En algunas partes podría añadir más sombra, como por ejemplo en la pura base. Eliminar un poquito el exceso de pintura en esta zona y continúo haciendo algunas líneas o fisuras en tono café ya más oscuro, para darle ahora sí una apariencia mucho más natural a este tronco. Ya casi, ya casi lo tengo, de hecho que ya se siente, ¿verdad? Ya se va viendo. Realmente lo que me hace falta son como detalles. Llega un punto en que uno decide hasta dónde quiere llevar el ejercicio. Tal vez para alguna persona ya está listo y sin embargo para otra puede ser que aún le falta más trabajo.
Estoy insinuando un poquito de como de césped aquí, como de si hubiera zacate. Y para oscurecer un poco el verde, voy a mezclarlo un poco con el café, con sepia, para que el verde pueda ser más oscuro y así yo poder aplicar un poquito más de sombra en las partes inferiores del follaje. Un poco más, para que el contraste sea más fuerte, para que el volumen sea más evidente. También porque al tener el verde un poco del café, que es el color que está a la par, ese sepia, el conjunto va a sentirse más armonioso. Ya que el verde tiene un porcentaje del color que está a la par, aunque no se note. Ojalá que lo hayan logrado. Yo ya casi que voy a dejarlo como está. Un poco la gracia de la pintura es como que no haya como que pulirlo demasiado, sino como que tenga cierta apariencia de que se hizo de forma ligera, de forma veloz. Por eso es que no es recomendado durar tanto detallando, para que no pierda ese espíritu de hecho en pocos minutos o en poco rato. Muy bien, espero que lo hayan disfrutado mucho. Este es el ejercicio número 2 de acuarela. Un bonito bonsai.